Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tener una clase acerca de el desierto y la espiritualidad en el desierto espiritual, yo creo que le tenemos que llamar así a esta clase. Vamos a hablar acerca de cómo ciertas cosas que sucedieron en la época de los espías, en la historia particularmente de los espías que fueron a buscar, a encontrar el camino para entrar en la tierra prometida, regresan, hablan mal de la tierra, ven todo lo negativo en la tierra y eso genera un impacto tremendo en la gente que se encontraba en el desierto, de tal manera que este pecado, más allá, incluso más allá que el propio pecado del becerro de oro, causa que la generación que salió de Egipto, o la mayoría de la generación que salió de Egipto, no pudieran entrar a Eretz Israel. Entonces tenemos que hacer un análisis de lo que sucede y tenemos que hacer también un análisis de lo que encontramos de comparativa de aquella época a hoy en día, porque esto nos va a ayudar a entender muchos procesos humanos que tenemos como personas en general y muchos procesos individuales y colectivos de Am Israel que aún están presentes desde aquellos días. Entonces vamos a empezar por el trasfondo histórico para que se pueda entender lo demás. Llega el momento donde el pueblo de Israel se prepara ya para entrar a la tierra de Israel. Toda la intención de salir de Egipto, a priori, es para recibir la Torá y poder llevar esta Torá para cumplirla en la tierra de Canaán, que posteriormente iba a ser la tierra de Israel. Entonces, desde que salieron los hebreos de Egipto, su intención era llegar a Israel. Y de hecho, conceptualmente, todos salimos de nuestro Egipto en algún momento, si es que lo deseamos, para ir a nuestro Israel. Es decir, salimos de la peor versión de nosotros mismos, de nuestro encierro espiritual, de nuestro encierro conceptual, para poder eventualmente llegar a la mejor versión de nosotros mismos, que es nuestro Israel. Entonces aquí pasa algo muy extraño, algo de verdad muy extraño. Estamos en el desierto. En el desierto, es decir, en este camino intermedio para poder llegar a Israel, y en el desierto no hay nada, realmente no hay nada, y estando en el desierto surge la inquietud o surge la duda de cómo vamos a entrar a la tierra de Israel a conquistarla. Leyendo lo que dice en el texto de la Torá, en el propio texto de la Torá, no nada más en esta perashá, sino también pues al término de la perashá anterior, encontramos un detalle muy importante, que es la profecía de Eldad y Medad. Muy poca gente sabe esto, pero en el momento en el que la gente se quejó de que no tenían carne, de que no tenían los pescados que tenían en Egipto, no me puedo meter demasiado en ese tema porque nos desviaríamos, pero llega un momento donde Moshe dice: yo ya no puedo más solo con este pueblo, y Dios le dice que junte a 70 ancianos para que de su espíritu profético, de su Ruach Nebuá, de este espíritu de Moshe, se pudiera transferir a estas 70 personas para que pudieran llevar junto con Moshe el peso de toda la nación. Entonces, en ese momento hubo un derroche espiritual, un derroche de profecía, y había dos personas que se llamaban Eldad y Medad, que profetizaron y dijeron: Moshe va a morir en el desierto y Yoshua va a ser quien lleve al pueblo a Israel. Entonces, esto quizás es un poco el detonante de lo que sucede después. Hay una duda de cómo vamos a entrar, cómo va a ser que entremos, cómo vamos a entrar a la tierra, conquistarla, por qué ciudades, tenemos que saber dónde es montaña, dónde es planicie, dónde es valle.
Tenemos que saber de qué se trata toda esta tierra. Entonces surge implícitamente el deseo de buscar este conocimiento previo. Y así comienza la Torah que vamos a leer esta semana, donde Dios le otorga el permiso a Moshe de enviar a estos espías para que puedan entrar a la tierra de Canaán por delante, la tierra que yo le voy a entregar al pueblo de Israel, un representante por cada una de las tribus. Y la Torah nos dice exactamente quiénes fueron los que entraron, pero entraron con la intención de ver qué tipo de gente vivía en la tierra, qué tipo de tierra es, si es que habitaban en ciudades fortificadas, si es que habitaban en ciudades abiertas, si es que es una buena tierra, si es que tiene buenos frutos. En general, esta es la palabra Latur et Haaretz, aunque normalmente se traduce Latur como espionaje. La realidad es de que espionaje significa rigul. Y en la historia del recuento de Moshe antes de morir, en el libro de Devarim, ahí sí se menciona la palabra meraglim, sí se menciona el concepto de espionaje, pero aquí se menciona la palabra latur. Latur significa ir de avanzada, ir por delante del resto, para poder tener un entendimiento de la tierra, un entendimiento y eso en sí no tenía nada de malo, eso en sí no era negativo, pero podía llegar a serlo. Y eso depende de la interpretación de los propios meraglim, de los propios espías que querían entrar y cuáles eran sus intereses personales. Entonces, vamos a hacer un análisis aquí profundo que nos va a abrir mucho el panorama, porque nosotros los vemos a ellos y decimos, mira, qué lonzos estos en el desierto. ¿Cómo puede ser que lloraron? ¿Cómo puede ser que se quejaron? ¿Cómo puede ser que llegaron a esa bajeza de desconfiar de Dios? Dios que los sacó de Egipto, el Creador que los sacó de Egipto y que los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Cómo llegó esa gente que se supone era muy elevada a un nivel tan bajo, a tal bajeza, a tal... no quiero utilizar palabras fuertes, pero tal necedad, tal nivel de inconsciencia? Entonces vamos a ver cuáles son los procesos que llevaron a ellos en principio y a todo el pueblo a esta confusión. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos tan alejados ni somos tan distintos a ellos. Ok. Entonces, una explicación elemental es de que ellos no es que no tuvieron confianza en Dios, sino que realmente no tenían confianza en ellos mismos. Ellos no tenían confianza en que ellos iban a tener la capacidad de mantenerse en la altura. Aquí estamos hablando a nivel individual. Los 12 espías, que nombra la Torah por su nombre, específicamente los determina quiénes eran ellos, eran líderes cada uno de su tribu. Tan líderes como el propio Yoshua bin Nun, que al final terminó siendo el líder de todo el pueblo, tan líderes como Caleb ben Yefuné, tan líderes como el propio Caleb, que pues no solamente era el líder de la tribu de Yehudá, después también fue en parte líder de todo el pueblo en la época de Yoshua, cuando, hay una discusión de quién exactamente era Otniel ben Kenaz, que fue el siguiente líder, gran líder de todo el pueblo después de Yoshua, pero es muy probable que Otniel ben Kenaz fuera descendiente de Caleb, si no es que incluso Caleb mismo, pero bueno, no nos vamos a meter en este tema. ¿Okay? En sí estamos hablando de los dos grandes líderes de Israel. Y los dos grandes líderes de Israel estaban junto con otros 10 líderes de su misma estatura, de su misma elevación, de su misma grandeza. Y sin embargo, estos 10 grandes líderes, no era cualquier persona, 10 grandes líderes de cada una de las tribus, fueron a Eretz Israel e interpretaron todo para mal. Y llegaron y hablaron mal de la tierra, que ahorita vamos también a explicar qué significa hablar mal de la tierra. Es posible
que esto haya surgido porque en sus procesos internos e inconscientes hubieran tenido la duda de que al entrar a Eretz Israel, ellos mismos no iban a tener la estatura o el nivel de seguir liderando al pueblo, cada uno en su tribu. Y esta interpretación es una interpretación muy particular, muy personal, muy de ellos, que nos podría llegar a explicar por qué ellos lo que podían interpretar para bien lo terminaron interpretando para mal. Por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando del Midrash, no estamos hablando de lo que dice la Torah, el texto bíblico, pero vamos a hablar del Midrash. Llegaron, por ejemplo, a la región de Kiriat Arba, de Hebrón, y vieron que ahí estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, que eran los hijos de los gigantes. Puede ser que incluso había una persona que se llamaba Anak, que de su estatura, de su enorme estatura, quedó el nombre de Anak como gigante. Y los hijos de Anak podrían haber sido Ahimán, Sheshai y Talmai, que también eran de gran estatura, pero no solamente eran de gran estatura, eran muy longevos. Vivían muchos años. Y fíjense, aquí viene la contradicción. Porque, por un lado, los espías que hablaron mal de la tierra de Israel dijeron, ahí vimos a los gigantes y nos vimos ante sus ojos o ante nuestros ojos, esto es también un juego de palabras, como si fuéramos insectos, como si fuéramos langostas ante ellos. Pero por otro lado dicen que la tierra es una tierra de mortandad, Eretz Ojelet Yoshebea, es una tierra que devora a sus habitantes, se los come vivos, devora a sus habitantes. Quiere decir, de acuerdo también a lo que explica el Midrash, que cuando iban a cada ciudad, se dieron cuenta que había un patrón. Llegaban y había gente muriendo y estaban enterrando gente. Imagínense ahorita, en época de pandemia, que vas a cada lugar del mundo y te das cuenta de que hay gente muriendo. Y entonces imagínate que vienes de otro planeta y ves que en todas las ciudades del planeta Tierra ves gente que está todo el tiempo enterrando gente porque pues hay algo en este lugar que mata a las personas. Entonces ellos vieron algo muy similar, entraron a la tierra de Israel y vieron que a todos los lugares donde iban estaban enterrando gente. Entonces dijeron, esta es una tierra que devora a sus habitantes. Pero lo podían haber interpretado para bien, podían dar cuenta de que Dios los estaba protegiendo. El Creador los estaba protegiendo para que no fueran identificados como espías y los fueran a matar. Entonces, a donde sea que ellos llegaban, morían algunas personas para que la gente estuviera ocupada en enterrar a esas personas y en la tristeza del entierro. Gente que a lo mejor ya le tocaba también morir, yo qué sé, pero morían justamente en ese instante para que ellos no fueran identificados y decían, esta es una tierra que devora a sus habitantes. Pero al mismo tiempo, ellos vieron a Ahimán, Sheshai y Talmai, que eran personas, no nada más que eran poderosos, sino que también eran muy longevos. Y también es interesante porque aquí vemos parte de los procesos de la mentira. Para que la mentira o para que las malas interpretaciones tengan cierta validez, de cierta forma tienen que estar arraigadas en la verdad. Entonces ellos fueron y cortaron los grandes frutos de la tierra que tuvieron que cargarlos entre varias personas. Hay discusión si es que tenían que cargarlo entre 2 personas, un racimo de uvas, o entre 4 personas. La cosa es que había frutos gigantescos y que eso cumplía la descripción de la tierra prometida, de que era una tierra que mana leche y miel y que sus frutos son enormes y que es una tierra de mucha bendición. Pero a pesar de traer ese gran fruto, dijeron, sí, miren, esta es la fruta de la tierra, pero aún así es una tierra que devora a sus habitantes. Y es una tierra que tiene habitantes gigantescos. Entonces ahí viene la incongruencia. Son gigantescos, son enormes, son poderosos, tienen ciudades amuralladas y fortificadas, y es una tierra que devora a sus habitantes. Sus habitantes deberían de ser raquíticos, famélicos, que se estuvieran muriendo de hambre en una tierra tan mala que no deja que la gente pueda vivir en ella y está llena de plagas. Es una contradicción. Esto se puede de nuevo interpretar porque ellos no querían perder su liderazgo. Querían mantenerse
líderes y querían mantenerse con su importancia y su honor y su cabot. Pero al final esta explicación, aunque es suficiente para darnos a entender que realmente no tenían desconfianza de Hashem, sino que tenían desconfianza de ellos mismos, de que ellos no iban a ser capaces de mantenerse a la altura, no alcanza a explicar los procesos del resto del pueblo que también se vieron llorando y que dijeron, otra vez volvieron a repetir lo mismo: ¿por qué Dios nos llevó a esta tierra para caer, o nos lleva a esta tierra para caer por la espada? Nuestros hijos y nuestras mujeres van a ser tomados como botín. ¿No hubiera sido acaso mejor que muriéramos o que volviéramos a Egipto? Dijeron unos a otros, demos la vuelta y regresemos a Egipto. Entonces, en ese momento Yoshua y Caleb vieron lo que sucedía, y Yoshua y Caleb rasgaron sus vestidos y le dijeron a toda la gente, la tierra donde vamos nosotros es muy buena, Tová Aretz Meod Meod, es muy muy buena. Si el Creador tiene voluntad con nosotros y nos lleva a esta tierra, nos la entrega, es una tierra que emana leche y miel, que de nuevo vamos a repetir y vamos a explicar qué significa esto, pero no se rebelen en contra de Hashem. Ustedes no deben de tener miedo del pueblo que habita en esa tierra, porque el pueblo que habita en esa tierra ya está derretido por nosotros. Ya no tienen ni siquiera su propia sombra. Y después de decir esto, el pueblo quiso asesinar, quiso apedrear a Yoshua y Caleb, etc. Ahí vino entonces el decreto divino de que esta generación no podía entrar a la tierra prometida y que iban a ser exactamente sus hijos, los hijos que ellos habían dicho que iban a ser presa de la muerte y presa de la guerra, que iban a caer muertos por la guerra. Ellos eran los que sí iban a poder entrar. Entonces vamos a analizar esta siguiente interpretación. Por cierto, ¿dónde es la fuente? La fuente es Rabbi Shear Yashub Cohen, uno de mis grandes maestros, que mucho se los menciono. Lo dice, creo, en nombre de su padre, del Nazir. Durante la mañana estuve buscando la fuente exacta, tengo demasiados libros de ellos y no logré encontrar la fuente exacta. Según yo recuerdo haberlo leído en este libro de Rav Shear Yashub Cohen sobre Shir HaShirim, pero por más de que busqué el texto tal cual, no lo encontré. Me comprometo a buscarlo y a encontrarlo para darles las fuentes exactas, pero lo menciona Rav Shear Yashub Cohen. Estoy casi seguro en nombre de su padre, y esto es como sigue. Y aquí es donde vamos a encontrar la dureza y cómo estos procesos se siguen repitiendo en la actualidad. Hay una situación difícil y dura en la humanidad, que es la dicotomía entre lo espiritual y lo material. Y así encontramos, por ejemplo, corrientes filosóficas que pueden ser muy parecidas, pero son diametralmente distintas, como por ejemplo el idealismo dialéctico de Hegel, para quien ubique un poco de la historia de la filosofía, y cómo de un idealismo dialéctico, donde Hegel decía que todos los procesos históricos de la humanidad llevaban a la humanidad hacia la plenitud de la conciencia eventualmente, en la cual el espíritu iba a dominar sobre la materia, y luego el materialismo dialéctico de Marx, que es extrañamente descendiente del espiritualismo, o del idealismo dialéctico de Hegel, y todo lo contrario, donde la materia es lo único que existe, lo único que es importante, donde se le da una negación absoluta al espíritu, al universo ideal o idealista de Hegel, y se convierte pues en la base de lo que hoy en día pues es el comunismo, el socialismo, en sus aspectos políticos también, no nada más filosóficos. Y uno se pregunta si eso es lo que es la humanidad.
Y lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Vamos a encontrar una dicotomía espiritualista que niegue todo lo material, o encontramos también hedonismo y materialismo absolutamente negacionista de la espiritualidad. Y nosotros, como pueblo de Israel, no somos ajenos a esta situación, porque es lo más fácil, es lo más lógico desde el punto de vista humano, de que o nos dedicamos a lo espiritual o nos dedicamos a lo material. Y esta pelea, esta lucha, de hecho de esto se deriva toda la idolatría y toda la dualidad, para quienes hayan estado acompañándonos durante clases pasadas en este último año. Recuerden que vimos esto en un mini curso que se llama La verdad sobre el monoteísmo y tiene varias partes. Si quieren retomar este concepto, pueden volver a ver esas clases, o si no lo han visto, les recomiendo mucho que vean estas 3 clases, la verdad acerca del monoteísmo. Pero de esta idea surge toda la dualidad. Y el punto importante al que me quiero referir hoy es cómo las personas llegan a un punto espiritual, de desarrollo espiritual, donde empiezan por comodidad espiritual a alejarse de lo material y a negar lo bueno de lo material. Y aquí viene la explicación. Imagínense a estos esclavos que habían salido de Egipto y habían salido al desierto. Y en el desierto tuvieron la revelación divina, una revelación que, por cierto, no estaban preparados para ella. Y por eso surge también la historia del becerro de oro. Y después de eso van de un lugar a otro en el desierto, pero todo el tiempo con alimento, el man, un alimento espiritual. Tienen agua garantizada. No se desgastan sus ropas. Y no tienen nada que les preocupe realmente más que dedicarse a su espiritualidad, dedicarse a la conexión trascendental, a la conexión divina. Muchas personas podrían considerar que esa situación ideal es inmejorable y empezarse a cuestionar ¿para qué entrar a una tierra? Por más que sea la tierra prometida, ¿para qué entrar a una tierra donde vamos a tener que regresar a ocuparnos de todos los aspectos mundanos, insignificantes, negativos, que nos hacen y que nos causan una separación o una división con lo espiritual? Y esto pasa y continúa pasando. La gente que se encuentra en los desiertos espirituales, incluso por ejemplo el propio Maimónides llama a la situación de la gente que estudia o que se dedica completamente al estudio de la espiritualidad, de cierta forma eso es como un desierto espiritual, y hay situaciones donde uno debe de alejarse de todo e irse a un desierto espiritual, es correcto. Pero fíjense cómo este patrón se repite. Si conocen o han escuchado hablar de la historia de los esenios, también en esa época de nuestro pueblo hubo gente que decidió irse al desierto para poder tener una lejanía de lo material y que eso les permitiera desarrollarse espiritualmente de una mejor manera. Esenios, que de ellos puede ser que haya surgido la secta qumranita, la secta de los judíos de Qumrán, que muy probablemente en sus orígenes eran esenios. Es decir, también lo podemos ver en una historia particular. Por ejemplo, fíjense en esta historia. Ustedes saben que Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo, Rabbi Elazar, tuvieron que esconderse varios años en una cueva. ¿Qué pasa cuando salieron de esa cueva, donde se dedicaron exclusivamente a lo espiritual? El Talmud nos menciona que vieron Rabbi Shimon y Rabbi Elazar a una persona que se estaba dedicando a la agricultura, un simple judío normal que estaba
trabajando, labrando su tierra. Y Rabí Elazar se enfureció y dijo, ¿cómo puede ser que este ser humano, que este Yehudí, deje la oportunidad de trabajar o de ocuparse en lo trascendental para ocuparse en lo efímero, en lo mundano? Y fue tanto el enojo, tanto el kitrug, en español kitrug es la acusación, en contra de esa persona que hizo Rabí Elazar, que terminó convirtiéndose en un costal de huesos, significa murió. Murió ahí en el momento, por la acusación tan dura que despertó Rabí Elazar en contra de un simple judío que estaba dedicándose a la agricultura. Entonces Rabí Shimon le dice, espérate, estás mal, tenemos que regresarnos a la cueva, no estás entendiendo. ¿Qué quiere decir? Que también alguien de enorme estatura como Rabí Elazar, después de haberse dedicado tanto a lo espiritual, sale al mundo y ve a una persona trabajando la tierra y dice, eso no puede ser, este tipo debería morirse y debería ser castigado por Dios inmediatamente por no estarse dedicando a algo completamente espiritual. Pero fíjense, esa es exactamente la grandeza del pueblo de Israel. Y esa es exactamente la razón por la cual tenemos que estar en una tierra. Y esa es exactamente la razón por la cual tenemos tantísimas mitzvot relacionadas con la tierra de Israel. Esa es exactamente la razón por la cual tenemos tantísimas mitzvot que nos vinculan a lo material, a lo físico. Es normal entender que haya alguien que descubre algo en lo espiritual tan único, tan elevado, que dice, ojalá pudiera yo vivir y dormir en el desierto. Mi teneni bamidbar melón orjim. ¿Quién me diera a mí un lugar en el desierto para poder dormir, para poder habitar, para poder estar ahí como un oreaj, como un invitado que pasa y duerme en la noche? Utilizando esta metáfora del Tanaj. Hay gente que encuentra tanta dulzura en lo espiritual que le suena muy lógico que entonces lo que hay que hacer es irnos a una montaña o a irnos al desierto y dedicarnos solamente a la parte espiritual y dejar todo lo material de lado. Pero entonces estaríamos fomentando la creación de una religión diferente al judaísmo. Y no es de sorprender que eso de hecho pasó. De hecho, exactamente eso pasó. Hubo muchas personas, comenzando quizás por la secta de los esenios o otras sectas de la época, que empezaron a ver lo material como algo completamente negativo y se separaron en esta dicotomía, en esta dualidad, en esta lucha entre espíritu y materia, y se fueron directamente a crear las bases de otras religiones que se alejan de lo material. Y todo este concepto de irse, de alejarse, está presente también en el momento en el que debes de entrar a la tierra y de manera consciente o de manera inconsciente no quieres perder esta tranquilidad espiritual, esta posibilidad de vivir de manera completamente espiritual. Y te cuestionas, ¿para qué me voy a meter a una tierra donde tengo que trabajar para obtener jitomates? ¿Qué va a pasar con mi desarrollo espiritual? El día que tenga que meterme a una tierra donde va a haber problemas políticos, donde voy a tener que defenderme de mis enemigos, donde voy a tener que hacer un ejército para defenderme de mis enemigos, ¿por qué no simplemente mejor me dedico solo a lo espiritual? Y esto nos pasa a todos. Cuando encontramos esa área de nuestra vida, llamémosle espiritual o no, donde encontramos esa cierta, no sé si llamarle zona de confort, o si llamarle equilibrio temporal efímero, donde Dios nos va a plantear retos y nos va a plantear dificultades, y uno va a querer quedarse en su desierto. Ya no en Mitzrayim, ya saliste de Mitzrayim, es cierto, ya decidiste que no querías eso. Pero ahora encontraste este desierto, que es este punto intermedio, y te quieres quedar ahí.
Bueno, Rav Shari Yashuv Cohen nos menciona que es muy probable, ya recordé la fuente, no tengo el libro acá, lo tengo en mi casa. Ya me acordé de la hoja, de la forma de la hoja. Y entonces ya sé qué libro es. Visualmente me acordé de la forma de la hoja, ya sé qué libro es. Estoy prácticamente seguro que está en el libro de Rabbi Yehuda, se llamaba Rabbi Yehuda Ashkenazi, Manito, sobre la Geulá, pero bueno, lo voy a buscar ahí. Y estoy también completamente seguro que lo dice Rav Shari Yashuv Cohen en nombre del Nazir. Ok. ¿Qué significa esto? Que hubo personas, y aún existen personas, que prefieren quedarse en una espiritualidad exacerbada porque no están entendiendo o no estamos entendiendo que nuestra espiritualidad está hecha y está diseñada para poderlo relacionar con el mundo práctico. El idealismo, por ejemplo, de Hegel, ¿sí? Hay una frase que yo mencionaba hace muchos años. El idealismo no es práctico. Y sí llega a un punto que sucede así. Un idealismo exacerbado nunca va a ser práctico. Un idealismo utópico nunca va a poder ser aplicado a la vida cotidiana, a la realidad. Por eso el idealismo termina por ser impráctico. La Torá no es idealista, no es idealismo. Es literalmente, como la Torá dice de sí misma, es una labor, es un trabajo. Desde la creación de Adam Rishon, la intención de Hashem es de que el ser humano trabaje la tierra. ¿Cuál? El Gan Eden. Pero trabaje la tierra. La maldición del trabajo de la tierra es pensar que tu trabajo es lo que hace que la tierra te dé un sustento. La maldición de Hashem, desde atapeja tojal lahem, vas a comer pan con el sudor de tu frente, es exactamente que pienses eso, que con el sudor de tu frente estás comiendo el pan. Pero no es la maldición trabajar la tierra. No es la maldición no es el trabajo en sí. Ojo, es que uno piense que tu trabajo es lo que te da sustento. Son diferentes cosas. No me puedo ir por ahí porque también sería desviar el tema. El entrar a la tierra de Israel, el llevar al pueblo de Israel a la tierra que iba a ser la tierra de Israel, todavía Eretz Kenán, para que pudieran distribuirse las 12 tribus en esta tierra y poder trabajar y poder labrar y poder relacionarse con la tierra y poder llevar a la Torá a la practicidad, es exactamente el trabajo de Israel. Como el mismo Jacob, como el propio Jacob Avinu. Jacob Avinu fue a la tierra, fue con Labán, trabajó, fue pastor, tuvo que partirse la cara trabajando para poder tener una estabilidad económica y aún así mantenerse Jacob Avinu. Cuando regresó Jacob a la tierra de sus padres y se enfrenta a Esab, le dice: Im Labán Garti Vaejara Data. Yo viví con Labán y por eso me tardé tanto tiempo hasta ahora. Pero Im Labán Garti, lo que significa es, yo viví con Labán y seguí el camino de mis padres. No me convertí en un Labán. Seguí siendo Jacob. Al contrario, creció de ser Jacob, se convirtió en Israel. Israel es el pueblo que puede vivir espiritualmente en este mundo. Nos casamos, tenemos hijos, tenemos trabajos, tenemos una tierra que trabajar, tenemos que defender esa tierra, tenemos que tener un ejército porque tenemos que defendernos, tenemos problemas políticos, tenemos dificultades internas que son tremendas y nos ponen incluso en riesgo, pero la función de Am Israel es la unificación del mundo trascendental, material, trascendental, ideológico en un mundo material práctico. Eso es Israel. El gran pecado de la generación del desierto es dudar de eso. Y decir, ahora sí,
La tierra donde fuimos es una tierra que tiene esta bendición material. Fíjense nada más que frutos. ¿Qué va a hacer la gente cuando llegue ahí? ¿Van a dedicarse a la Torah? ¿Van a dedicarse a la espiritualidad? ¿O van a ver cómo hacerse ricos? Es una tierra que por su bendición, porque mana, leche y miel, devora a sus habitantes y los convierte en gente físicamente gigantesca, físicamente enorme, que tienen ciudades amuralladas, ciudades fortificadas. Es una tierra que no fomenta la espiritualidad, fomenta el materialismo. Es una tierra donde no vamos a poder, nos va a dominar y nos va a comer. Estamos hablando de procesos espirituales muy profundos que probablemente sean inconscientes, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿somos ajenos nosotros a eso? ¿Cuántas personas del pueblo de Israel, observantes, espirituales, que estudian la Torah, que se conectan con Hashem, que hacen tefilá todo el tiempo, tienen exactamente este problema? No queremos relacionarnos con la parte física material de Am Israel y de la tierra de Israel porque nos van a comer vivos. Se va a perder la observancia, se va a perder la religiosidad, se va a perder la cercanía con Dios si nuestros hijos no se dedican todos y absolutamente todos de lleno solamente a lo espiritual. No estoy diciendo que no debe de haber gente que se dedique solamente a lo espiritual. Por supuesto que debe de haber gente que se dedique solamente a lo espiritual. Pero, y esto lo decía en su momento el Nazir, es probable que esto sea también parte del proceso, porque muchísimos judíos en Europa no quisieron irse a Eretz Israel por cuestiones espirituales, no por cuestiones materiales o por cuestiones políticas, por cuestiones espirituales. ¿Cómo vamos a ir a una tierra donde ahorita está dominada por gente que no es espiritual, que no es trascendental, que tienen intereses políticos que van completamente en contra de la Torah? ¿Cómo vamos a poder apoyar esta idea de este país o de este estado que no es un estado fundamentado en ideales bíblicos o ideales de la Torah o ideales de la Mishnah o ideales del Talmud o de la ley judía? Nos van a devorar. Es una tierra que nos va a devorar. Eretz Ohelet Yoshevea. Y no quisieron entrar a la tierra de Israel. O nosotros mismos en cuanto a nuestros aspectos de confort. ¿Somos diferentes? Cuando nos tenemos que confrontar y nos tenemos que enfrentar exactamente aquello que nos cuesta trabajo, exactamente aquello que es la tierra que hay que trabajar, que hay que la tierra quiere decir el potencial que hay en tu vida, que tienes que trabajar para sacar lo mejor que hay en ese potencial, pero te decides quedar en esa situación de aparente equilibrio, de aparente confort, donde ya estás en un lugar donde aquí, pues por lo menos hay agua, por lo menos aquí hay man, aquí estoy en este desierto, que no salí de Mitzrayim para quedarme en este desierto, pero pues aquí más o menos ahí la llevo, ahí vivo, aquí me encuentro y no lucho por llegar realmente a lo máximo que puedo llegar, que es mi propio Israel, con todo el trabajo y todo el esfuerzo que eso requiera. No somos tan diferentes a los meraglim. Y también muchas veces lloramos amargamente, no porque no creamos que Dios tiene la capacidad de llevarnos a la tierra de Israel, no porque Dios sea incapaz o porque tengamos la duda de nosotros mismos. Muchas veces lloramos porque nos dejamos influenciar por los miedos y por las frustraciones espirituales o materiales de otras personas, y eso sí es un pecado grave. Porque ¿dónde está tu libre albedrío? ¿Dónde está tu capacidad de decisión? ¿Dónde está tu capacidad de juicio? Hashem te está diciendo, ve y ve a esa tierra. ¿Ok? Ponle tú en tu vida la explicación de qué es lo que sea esa tierra. ¿Ok? Por supuesto que eres Israel, pero ponlo en tu contexto personal. Y vas a tener a tu gurú, tu maestro, tu tía o tu amigo que llega y te tira. Que llega una persona y te llega y te dice, no, ¿tú para qué vas a hacer esto? ¿Tú para qué vas a salir
no, espérate tantito, dale tiempo, o cualquier cosa, ahorita no se puede, ahorita, el ita de la ahorita va a minar lo que le ha causado a la cultura mexicana. Yo amo México, ¿ok? Que quede claro, pero el ita del ahorita, fíjate todo lo malo que le ha causado a este país. Si no eres mexicano, seguramente no vas a entender nada de lo que te estoy diciendo, ¿ok? Pero si eres mexicano, no necesito darte ninguna explicación. Ita de la ahorita. Porque no es ir a tu Israel. No es ir a lo que realmente puedes. No es aspirar a algo mejor. No es luchar por algo mejor. No es luchar por una realización. Es ese espía que te está diciendo que no vas a lograrlo. Por la razón que sea. Espiritual, ególatra, de que tú quieres mantener el poder o de que no quieres que otro te lo quite, o porque tienes miedo, o todas las explicaciones que le podemos dar a los meraglim en su conjunto. El chiste es, me quedo donde estoy y no voy a lo que tengo que ir. Yo me planto, aquí me quedo y no me esfuerzo sabiendo, no porque tú lo dices o porque tú lo crees, sabiendo que vas hacia allá porque el Creador te está diciendo vas hacia allá. Lo mismo pasa con tu vida. En tu vida en algún momento vas a tener la dirección clara de dónde está tu Eretz Kenán y a dónde tienes que ir a Eretz Israel. Y ok, saliste de Mitzrayim, ya no eres lo peor. ¿Sí? Fíjense muy bien la dificultad de esto. ¿Cuánta gente sí abandona Mitzrayim? Es decir, toma una conciencia de vida, toma una conciencia de que no pueden ser esclavos de lo negativo, de lo material, etc. Y salen al desierto en ese proceso intermedio. Y del proceso intermedio nunca salen. Y esa metáfora aplíquenla en lo que ustedes quieran. No quiero ser tan explícito y no quiero ser como que hablar de sectores específicos del pueblo de Israel, pero ahí estamos muchos de nosotros. Incluso la visión propia del sionismo político, ok, ya tenemos un estado y ya tenemos ya tenemos una... ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? Nada más mantenerlo. Hacemos nada más que sea económicamente viable y que tengamos la capacidad de defendernos. Ok, ya llegamos a la tierra de Israel, ¿qué hacemos con esto? Es un estado intermedio también. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y qué tanto estamos dispuestos para llegar a esa tierra? Y no quedarse en el desierto, incluso el desierto de la comodidad, incluso si ese desierto es de comodidad espiritual. Bueno, creo que es lo que teníamos para platicar el día de hoy. Lo demás queda en reflexión, queda en rebotar las ideas. Y antes de despedirnos, vamos a ver qué tenemos de preguntas, dudas o de comentarios para podérselos atender. A ver, saludos a todos los que entraron. Ok, vamos a reiterar que el estudio de esta mañana es para la salud y para todo lo bueno, para que Hashem mande todo lo bueno a Raquel Israel. No me sé el nombre de la mamá, no me lo pusieron, pero vamos a poner Raquel Batzara Imenu. Y bueno, que Besat Hashem tengamos buenas noticias. Ok, tenemos muchos saludos de mucha gente. Los saludo a cada uno individualmente. Y nos preguntan. A ver, vamos a ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Sería el mismo caso, nos dice Ricardo, sería el mismo caso en la duda de ponerse o no la vacuna del COVID? Es decir, pienso que el error está en pensar que es la vacuna en sí misma la que impediría que murieras de la enfermedad, o en caso contrario no ponértela por pensar que la vacuna en sí es capaz de ocasionarte algún daño. Ok, Ricardo, excelente pregunta la que me estás haciendo, ¿sí? Es un tema muy amplio, es un tema para... Lo que yo podría resumir aquí es de que cada quien debe de ponerse la vacuna por una decisión razonada. Ponerse o no ponerse la vacuna por una decisión razonada, ¿sí? Porque, o sea, científicamente, no científicamente, la vacuna es hay algunas vacunas diferentes a otras. La tecnología es una tecnología nueva, está aprobada, no está aprobada. Sí puede tener secuelas, no puede tener secuelas, es mejor ponérsela que no ponérsela. Yo lo que te digo es simple. Si tú tienes el conocimiento científico para poder tomar la decisión, toma la decisión tú. Si sí te la vas a poner, ¿por qué? Si no te la vas a poner, ¿por qué? Pero sé lógico y sé congruente. Si no cuentas con la conciencia para tú tomar la decisión,
acude a las personas calificadas en la materia que te puedan dar la información suficiente para poder tomar la decisión. ¿Okay? Yo, en lo personal, decidí ponerme una de las vacunas por una razón muy personal, muy específica. Y simplemente no quiero que mi opinión se convierta en una... o sea, exactamente, no quiero implantar ideas en mentes, en otras personas. Yo y mi esposa y yo nos vacunamos con una de las vacunas existentes, específicamente con esa vacuna, después de haber tenido pláticas y de haber tenido ideas. O sea, también tuvimos bastante, no sé si decirle suerte, o tuvimos ayudas trascendental de que nos pudimos encontrar exactamente la vacuna que nos pareció que era la mejor. No voy a ni me pregunten cuál, no voy a decir. ¿Okay? Vayan ustedes e investiguen. Pero sí, Bezrat Hashem, o sea, hay que tomar esta y todas las decisiones de manera razonada. No porque alguien dice, póntela, ve tú y corre y póntela. Y tampoco lo contrario, porque alguien va y dice, no te la pongas, vayas tú y no te la pongas. Sino que trata de tomar tu decisión más razonada. ¿Ok? Aún con la vacuna te puedes contagiar y hay que cuidarse, correcto. Sin duda, es correcto. ¿Okay? Existen conflictos entre los sectores espirituales y los dirigentes laicos de Israel y cómo se manifiestan esos conflictos. Así es correcto, es exactamente de lo que estamos hablando. Sí hay muchos conflictos, ¿sí? Y es parte de la chamba la que tenemos que hacer. Y parte de lo que entramos en Eretz Israel es porque va a generar esos conflictos y también va a generar la oportunidad de resolverlos. Si no está el conflicto, no hay la oportunidad de resolverlos. Ahora depende de nosotros si se resuelven o si se hacen cada vez peores. Y es exactamente una arista del tema de esta mañana. ¿Cuál era la diferencia de los 10 espías contra los 2? O sea, ¿espiritualmente estaban más susceptibles a influenciarse o por qué cambiaron de opinión? No cambiaron de opinión. Los 2 que fueron y salieron diferentes yo creo que porque tenían más capacitación, más preparación, porque sabían a lo que iban y entendían los riesgos de lo que implicaba ir y tenían también más conciencia y pidieron también consejo, ¿ok? Entonces ese es el tema de que hubo una diferencia. Y también una cosa importante que tenía que mencionar en la clase y que tengo que mencionar en esto es, siempre vamos a encontrar partes negativas y la parte positiva de una historia, pero ese es el punto. Después del aprendizaje de lo que sucedió en el desierto, ¿nos comportamos como los 10 espías que hablaron mal de la tierra o tratamos de comportarnos y de adoptar la funcionalidad de Caleb y de Joshua? ¿Me explico? Ese es el punto importante de todo esto. ¿Para qué nos cuenta la Torah todo esto? Nada más para decir que fue un terrible episodio y que por eso la generación de Egipto no pudo entrar a Israel y terminaron vagando 40 años por el desierto y la gran inmensa mayoría de ellos murieron ahí, los que tenían más de 20 años cuando sucedió esto y lloraron, murieron en el desierto. O la Torah nos lo cuenta para poder analizar y ver qué hicieron Joshua y Caleb, que fue distinto. Joshua y Caleb generaron su propio criterio. Joshua y Caleb vieron e interpretaron lo que podían interpretar para bien. Y Joshua y Caleb no se dejaron influenciar por los otros 10, aunque eran la mayoría. Joshua y Caleb actuaron de manera razonada y entendían de dónde venían, a dónde iban y el trabajo que eso iba a costar. Y lo podemos ver en su propia respuesta. O sea, Yahol Nujalá, nosotros podremos con esa tierra, podremos con la conquista de esa tierra, o de acuerdo al hilo conductor de lo que estábamos manifestando, nosotros vamos a poder seguir siendo Israel, seguir siendo espirituales, seguir siendo trascendentales dentro de una vida práctica en una tierra que nos va a exigir muchos aspectos naturales y aún así podremos con ella, dentro del mismo hilo conductor de lo que estábamos diciendo. Esa decisión llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. También vamos a decir que todo esto sea refuah shelema para Claudio Ben Esther, que tenga refuah shelema. Primero Dios, déjenme ver qué pasó con él. Ojalá que me puedan decir qué tiene, porque, bueno, si es el Claudio Ben Esther que estoy pensando, no es el Claudio Ben Esther que estoy pensando. Me dijeron que no. Bueno, pues que sea para ese Claudio Ben Esther, que debe ser entonces el nieto,
que tenga refuah shelema pronto. Ok. Entonces, esa decisión llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Bueno, no sé a cuál te refieras, pero la capacidad de Josué y de Caleb fue la que hizo que ellos fueran los que sí llevaran al pueblo de Israel, a la tierra de Israel finalmente. ¿Ok? Bueno, un minutito más por si hay otra pregunta, otra duda, otro comentario. ¿Quieren decirme antes de que cerremos la transmisión? Un segundito. ¿Cómo vamos? Dice Abraham, saludos Abraham, yo creo que Joshua y Caleb eran más resilientes y empáticos. Bueno, es una forma de verlo, sí, por supuesto. Todas las características positivas que tú puedes mencionar que tenían Caleb y Joshua, yo creo que se resumen en su capacidad de ver lo bueno, de interpretar las cosas para bien, de no ver lo negativo donde se puede ver lo negativo, sino ver lo positivo, sabiendo que eso les implicaba a ellos un esfuerzo y un trabajo. Gracias por los comentarios. Bueno, Ulises, gracias. Gracias por tu comentario y bueno, primero Dios. Bueno, entonces creo que llegamos al final esta mañana. Bezrat Hashem, que tengamos la capacidad de interpretar las cosas para bien, de esforzarnos, de generar nuestro propio criterio, de no dejarnos influenciar y ni siquiera buscar una zona de confort, ni siquiera en lo espiritual, ni siquiera en eso. Porque entonces estaríamos negando la base del judaísmo, que es conectar lo espiritual con lo material y elevarlo para hacerlo trascendental al mismo tiempo que práctico y real. Ni idealismo ni materialismo. Israel. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien.